Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de entrar a su casa. En esta oportunidad quiero compartir una vez más un tema que sea de edificación para su vida y que Dios pueda hablarnos a través de su palabra. En cierta oportunidad estuve leyendo un libro que ha sido muy famoso por su contenido, que ha sido de mucha edificación para muchas vidas. El título del libro es Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. La idea del autor es que muchas veces nosotros como cristianos, Dios nos lleva por un camino en el cual pareciera ser que no tiene sentido, que no tuviera lógica, pero al final vemos la mano de Dios obrando de una manera preciosa en nuestras vidas. El Señor en cierta oportunidad visitó su pueblo y se acercó con él un ciego, el cual le puso lodo en sus ojos. Pareciera ser que eso no tuviera sentido. ¿Por qué no mejor le puso sus manos, oró por él y ya hubiera sido sanado? Pero el Señor tiene sus formas de proceder. Y en esta oportunidad vamos a ver la historia de un hombre que para nosotros hubiera significado que el Señor mejor lo hubiese eliminado de la tierra, porque estaba haciendo mucho daño, inclusive hacia su propio pueblo. Pero el Señor tenía un plan para esta vida. Y me refiero a Saulo de Tarso, que después se convirtió en el apóstol Pablo. La historia de este hombre se encuentra en Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2. Veamos en estos dos versículos algunas características de este personaje bíblico, para que veamos cómo era este hombre antes de convertirse al cristianismo. Dice la palabra de Dios: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, lo trajesen preso a Jerusalén. Este hombre, hermanos y amigos, fue el hombre que Dios utilizó para escribir el 60% de la Biblia, del Nuevo Testamento. Este hombre escribió el 60% del Nuevo Testamento y fundó una serie de iglesias en aquellas regiones de Asia. Dios tenía un plan perfecto para este hombre. Y cuando vemos estas historias, pareciera ser que no tuviera sentido para nuestra mente. Sin embargo, Dios tenía un plan para este hombre. Esto nos enseña que Dios tiene un plan para cada vida, para cada ser humano, para cada hombre, para cada mujer. Dios tiene un plan diseñado para cada vida. Pero ¿por qué este hombre llegó a convertirse en un vaso tan precioso que Dios lo utilizó para bendecir a muchas vidas? Y hay tres cosas que en esta oportunidad yo quiero compartir con ustedes que fueron claves en la vida de este hombre llamado Saulo. Este hombre nos enseña en su conversión tres pilares fundamentales que deben de estar en nuestra vida. Yo diría que 4 pilares para que nuestra vida cristiana pueda ser edificada, para que nuestra vida cristiana se pueda desarrollar. Este hombre nos enseña 4 cosas muy importantes que vemos en su conversión. Es interesante que cada personaje en la Biblia, cada biografía que nosotros leemos en la Biblia, tiene una enseñanza para nuestra vida. Si leemos de Moisés, si leemos de David, si leemos de Daniel, si leemos de Job, si leemos de Isaías, si leemos de Pablo, vamos a encontrar enseñanzas preciosas
para nuestro crecimiento espiritual. Y en esta oportunidad la conversión de Saulo nos va a enseñar 4 cosas muy importantes para nuestra vida. Por eso ahí en Hechos 9 el título dice conversión de Saulo. Y desde el inicio, hermanos, la palabra de Dios va a enseñarnos 4 cosas en su vida que deben de estar manifestándose en nuestra vida para que nuestra vida, al igual que este personaje bíblico, se encuentre un día en el plan perfecto de Dios para nuestras vidas, porque eso es lo que deseamos. Cada uno de los que en esta ocasión estamos aquí en este programa, queremos estar en el plan de Dios y debemos de tomar en cuenta estas 4 cosas que nos van a ayudar. En primer lugar, déjeme decirle, cuando vemos esta historia, como les decía al inicio, que pareciera ser que no tiene sentido que Dios haya alcanzado a un hombre como la talla de Saulo, un hombre que lo único que hacía era maldad hacia su mismo pueblo. Dice la Biblia que él pedía cartas para traer a hombres y a mujeres y encarcelarlos. Esto nos enseña el primer pilar. Este hombre dependió de la misericordia de Dios. Quiero decirte que para que Dios cumpla sus propósitos en tu vida, tú debes de confiar en la misericordia de Dios. La Biblia dice, no es el que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Este hombre aquí recibió la misericordia de Dios. Cada uno de nosotros estamos en la iglesia por la misericordia de Dios. Nosotros no hicimos nada. Él fue, nos buscó, nos rescató y nos llamó por su misericordia. La palabra de Dios dice aquí en este libro, en Hechos 9, versículo 3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Fue la luz la que llegó a la vida de este hombre, como llegó a nuestra vida. El punto número 1 a resaltar en esta oportunidad es la misericordia de Dios. Una misericordia tan grande que nosotros debemos de estar siempre agradecidos con Dios. No fuimos nosotros los que hicimos algo por estar en el camino donde estamos. Fue Dios el que hizo esa obra de misericordia. Y es una verdad que no se nos debe de olvidar nunca. Porque si tenemos presente este principio, este primer fundamento, vamos a estar siempre agradecidos con Dios, que fue Dios el que llegó al rescate de nosotros. Nosotros íbamos por el camino como iba este hombre, en un rumbo equivocado, en un rumbo tenebroso. Sin embargo, la luz llegó a nuestra vida, resplandeció y nos llamó para que nosotros ahora estemos en el camino que Dios quiere que nosotros estemos. Esto nos enseña, hermanos, lo que dice Juan 3:16, y creo que todos conocemos este versículo que es muy mencionado, y quiero que por favor lo leamos, porque fue exactamente lo que el apóstol Pablo experimentó cuando iba en ese camino y una luz resplandeció su vida. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque no envió Dios al mundo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Y el Señor nos muestra en este versículo, en este capítulo, la misericordia
tan grande de nuestro Dios para salvarnos, para sacarnos del error en el que íbamos nosotros. Y Él en su gran misericordia llegó, nos rescató. El mismo apóstol Pablo dice ahí en Primera de Timoteo algo importante. Pablo le está escribiendo a su hijo Timoteo. Pablo se convirtió en un padre espiritual para Timoteo, un joven que estaba creciendo en las cosas de Dios. Y Pablo, siendo su líder, tenía que aconsejar a Timoteo y le va a decir a Timoteo: mira, Timoteo, quiero decirte algo importante para tu vida espiritual. Timoteo, quiero que no pierdas de vista esta verdad que quiero enseñarte. Y está ahí en Primera de Timoteo capítulo 1. Quiero que por favor me acompañen ahí a Primera de Timoteo capítulo 1, 12 al 17. Dice la palabra de Dios: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo le dice aquí a Timoteo: mira, Timoteo, yo tenía todas las características para no estar en el ministerio. Sin embargo, fui recibido a misericordia por Dios. Y esa es la primera lección que quiero dejarles en su corazón. No estamos aquí nosotros por ser buenos. Estamos aquí por la gracia y por la misericordia de Dios. Él extendió su mano para que nosotros pudiésemos ser rescatados y traídos a misericordia y puestos, dice Pablo, en el ministerio. O sea, no solamente Dios salvó su vida, sino que ahora le ha dado un ministerio. ¡Y qué ministerio tan precioso! Otra verdad que debemos de entender nosotros es que lo que hemos recibido, lo hemos recibido de Dios. Si tú tienes un ministerio, lo has recibido de Dios. Y si aún no tienes un ministerio, Dios tiene un plan para tu vida, tiene un propósito para tu vida. Y Pablo aquí nos enseña el primer fundamento para nuestra vida: confiar en la misericordia de Dios. Eso es lo que rodea la conversión de una persona. Cuando la conversión es genuina, vamos a terminar convencidos y convertidos por la misericordia de Dios. Que no se nos olvide eso. Y el apóstol Pablo termina con relación a esto. Quiero que me acompañe a Primera de Corintios. En Primera de Corintios dice la Biblia ahí en el capítulo 15 del 9 al 10. La palabra de Dios dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Yo no soy digno, dice, porque yo perseguí a la iglesia, pero fui recibido a misericordia. Y yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Esa es la primera lección que la conversión de Pablo nos enseña.
y es una clave para que nuestra vida sea de mucha edificación delante del Señor. Pero hay una segunda lección que nos enseña la vida de Pablo en su conversión. Y quiero que sigamos leyendo aquí. Dice la Biblia en el versículo 4 del capítulo 9. Y cayendo en tierra, Pablo oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Aquí hay una segunda lección. Pablo aquí comprendió que el seguir a los cristianos era estar siguiendo a Jesús. Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo pudo haberle dicho: Señor, no es a ti que te estoy persiguiendo. Pero Pablo aquí comprendió quizás la revelación más importante de su vida. Pablo aquí recibió una revelación clave en la vida cristiana: reconocer a Jesús en su cuerpo. Si tú no ves a tu hermano como el cuerpo de Cristo, o si tú no ves a Cristo en la vida de tu hermano, creo que nuestra vida cristiana va a tener muchas dificultades. Debemos de reconocer que nosotros, la iglesia, es un cuerpo formado por muchos miembros y que el cuerpo de Cristo lo forma tu hermano, el que tú tienes ahí al lado. Por eso el Señor Jesús enseña en los evangelios: si tú vienes al altar y ves que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí y ve y reconcíliate primero, para que Dios tome tu ofrenda. Debemos de estar reconciliados con el cuerpo de Jesús, que son nuestros hermanos. La próxima vez que tú te encuentres criticando, juzgando a tu hermano, recuerda estas palabras: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos convertido en perseguidores de Jesús? No porque lo estemos persiguiendo a Él, sino porque estamos persiguiendo a aquel en cuya vida se encuentra Él. Por eso el Señor, quiero que me acompañen ahí al libro de Mateo capítulo 25, y creo que todos conocemos esta historia en Mateo 25 y el capítulo 22. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 25. En Mateo 25 y versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¡Qué bendición! Que el Señor te diga: venid, benditos de mi Padre, vengan a heredar el reino. Pero ¿por qué estos heredaron el reino? Por esto. Dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. El Señor aquí está diciendo: por cuanto se lo hiciste a ellos, a mí me lo hiciste. Era lo que Saulo estaba recibiendo en ese momento, una revelación de que el cuerpo de Cristo está formado por estos cristianos a los cuales él estaba persiguiendo.
Esta es la segunda verdad que en esta oportunidad quiero compartir. Que tú confíes en la misericordia de Dios. Y fíjate el segundo aspecto, la misericordia de Dios es tan grande que Él está dispuesto a vivir en nosotros y en la vida de cada uno de los miembros de la iglesia. Por eso es que la iglesia es su cuerpo, porque Él en su misericordia habita aquí dentro de nosotros. Por eso dice que el primer mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón y el segundo es igual, amar al prójimo. Tenemos que amar al prójimo porque en el prójimo está Cristo Jesús. Por eso Pablo en Efesios nos sigue dando más de esta verdad. En el libro de Efesios, Pablo en Efesios capítulo 1 y versículo 12 dice la palabra de Dios. Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es el cuerpo de Jesús. Y si tú persigues a la iglesia, estás persiguiendo a Jesús. Y Pablo lo comprendió el primer día de su conversión. Segunda enseñanza, el Señor está en su iglesia. Y debemos de amar su cuerpo, amar la iglesia. Y una lección más que quiero compartir en tu vida es reconocer la autoridad. Y esto es muy importante porque esto es algo que se ha perdido dentro de la iglesia. Quiero decirte, ahí en el versículo 6, el versículo 5, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Versículo 6, él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Versículo 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no vio a nadie, sí, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, a donde el Señor lo había enviado. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Levántate y ve a la ciudad. Ahí va a haber un hombre que te va a decir qué es lo que tú tienes que hacer. El mismo Dios le pudo haber dicho a Pablo ahí, Pablo, haz esto, Pablo, haz lo otro. No, porque Jesús nos estaba enseñando aquí un principio, el principio de autoridad. Nosotros queremos hacer muchas cosas, pero las queremos hacer por nosotros mismos. Pero el Señor nos está enseñando aquí una verdad, un fundamento para nuestra vida. Nos está enseñando que va a haber otro que nos va a guiar. ¿Por qué? Porque es su cuerpo. El Señor aquí le está diciendo a Pablo, ve, hay alguien que te va a decir lo que tú tienes que hacer. Es lo que dice ahí más adelante en el versículo 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías, versículo 13, respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí teniendo autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. Fíjense la primera verdad que recibió Pablo, hermano Saulo. Hermano Saulo, qué precioso, es el cuerpo de Cristo unificado. Saulo obedeció al Señor
y se fue a someter a un hombre llamado Ananías, al cual él no conocía, pero que era su hermano, el cual le iba a decir lo que Pablo tenía que hacer. 3 cosas importantes, hermanos, para nuestra edificación, que están en la conversión de Saulo. Confiar en la misericordia de Dios, en su amor infinito. Reconocer que nosotros somos un cuerpo formado por muchos miembros que son nuestros hermanos. Que sirviéndoles a ellos estamos sirviendo a Jesús. Y que nosotros no tenemos que hacer las cosas por nosotros mismos, sino que somos un cuerpo donde hay una cabeza, donde hay líderes, quien nos están diciendo y dando las instrucciones. No debemos de ser llaneros solitarios, sino que debemos de tener un liderazgo sobre nuestra vida, para que nuestras vidas sean dirigidas. Ni Jesús mismo contradijo este principio, sino que le dijo a Saulo: ve, en esa ciudad hay un líder llamado Ananías que te va a decir lo que tienes que hacer. 3 cosas fundamentales para nuestro crecimiento espiritual. Por eso, Pablo llegó a ser quien fue, un hombre usado por Dios, que estableció muchas iglesias, que escribió muchas epístolas, porque desde el inicio de su conversión, su vida revela lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Que no se nos olvide confiar en la misericordia de Dios. Somos un cuerpo formado por muchos miembros, al cual debemos amar, y estamos bajo un gobierno al cual debemos de obedecer. Que Dios te bendiga y que esta enseñanza haya sido una bendición para tu vida y tu familia. Al Cordero.
¿Desea una educación de alto nivel académico para sus hijos sin viajar a la ciudad? Sin importar la distancia o lugar donde se encuentre, el Colegio Hebrón trae hasta la comodidad de su hogar un pensum completo de estudios aprobado por el Ministerio de Educación. Enseña a tus hijos de manera segura, educándolos en casa, con el único programa de preprimaria bachillerato en español, utilizado por muchas personas alrededor del mundo. Comunícate al teléfono 2268-2909 o visítanos en www.colegiohebron.com.